Recording in progress. Ambas en la Escuela Federal de Formación Judicial. También ha recibido diversos cursos sobre inteligencia artificial generativa en el aula, inteligencia artificial y derecho, programa especializado en inteligencia artificial, abogado del futuro Legal Tech y la transformación digital del derecho, entre otros. También cuenta con certificación en inteligencia artificial y también es presidente de la Academia de Derecho Privado de la carrera de abogado. Compañeros y compañeras, démosle un fuerte aplauso al licenciado Uriel Romo. Muy bien, buenos días a todos, a todas. La pretensión es justamente que revisemos un poco de la IA y su relación con el derecho. Vamos a tratar de ir viendo distintos tenores o momentos dentro de lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial y su relación con el derecho. Lo primero es que de alguna suerte ya tenemos conocidos algunos mecanismos, es decir, algunos esquemas de inteligencia artificial que a lo mejor podemos calificar como genéricas, que en cualquier incluso plataforma, alguna red social ya tiene esta posibilidad. Luego veríamos algunas otros mecanismos que también podrían situarse en un ámbito más general. Y finalmente también pues mencionar algo respecto a algunas especializadas en el área de derecho, que es la que nos podrían interesar más. Entonces, bueno, lo primero, estaba mencionando que en redes sociales, pues me imagino que en todos los casos ya se ha podido visualizar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en X, lo que antes conocíamos como Twitter, en algunos de los casos me imagino que ya se ha ubicado esto de Grok, que bueno, ahí está la inteligencia artificial dentro de esa plataforma. Meta también con su inteligencia artificial. Y yo digo que esta sería la que a lo mejor tendríamos mayor cercanía, porque a final de cuentas, no sé en el caso de X, pero me imagino que Facebook, en el caso de Meta, pues prácticamente en todos los casos podríamos tener Facebook, Instagram, cualquiera de sus plataformas. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en algunos de los casos ya podemos estar visualizando cómo el Meta nos dice, imagina tal cosa, ¿no? Animales viajando y cosas por el estilo, y nos dan los ejemplos de lo que podría ser su inteligencia artificial. Realmente eso no sería nuestra pretensión, porque para los fines de la carrera no estaríamos pensando en crear imágenes con esas características, sino que estaríamos pensando en crear algo más concreto. Dicho esto, habría que pensar en lo siguiente. Ha habido ciertos comentarios sobre el destino de la carrera. Y esos comentarios no siempre han sido tan positivos. En algunos se puede ser muy pesimista porque se habla de las carreras que podrían desaparecer. Y concretamente pues, se habla por ahí como de 3 carreras, 4, y una de ellas menciona justamente la carrera de Derecho. Esto ha sido pues nada más un primer avance cuando llega todo esto a la inteligencia artificial, porque obviamente tendríamos que pensar y de verdad sería efectivo el que la carrera podría desaparecer, o podríamos estar hablando de otras cuestiones como las que se está observando acá, porque se fijan cómo menciona la transformación de la cuestión legal.
Yo aquí sí les mencionaría algo. Hace algunos pocos años, yo creo que por ahí como del 2020, 2019, comentando con algún otro maestro, decía es que se debe cambiar el enfoque de la enseñanza porque estamos siendo como que muy tradicionalistas y bueno, ya sabemos que nos familiarizamos con esta idea de concepto, definición y como que con esto me está alcanzando, pero ahora que se utiliza la palabra alcanzar, pues también nos está alcanzando la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ya trae otras condiciones. Bueno, poco a poco vamos a ir desglosando qué es lo que está sucediendo a nivel ya de no solo la enseñanza, sino incluso del procesamiento de información en los despachos. Sí les adelanto que por ahí en algunas de las diapositivas que se van a estar aperturando en la presentación, nos va a dar algunos ejemplos de lo que utilizan algunos despachos. Técnicamente no estaríamos pensando en que son despachos en México, en nuestro país, sino que son despachos incluso en ciudades como Nueva York o algunas otras ciudades. Y sobre todo lo que nos estaría interesando es ¿y para qué están utilizando la inteligencia artificial? Nos queda claro que alguno de estos grandes despachos no está utilizando inteligencia artificial para imaginar un viaje de animales, ¿verdad? No sería su pretensión. Ellos están tratando de procesar grandes cantidades de información en pocos momentos y luego todas las repercusiones que esto podría tener. ¿Habrá aspectos negativos? Sí, probablemente los habrá. En su momento vamos a ver cuáles serían algunos de los aspectos negativos, pero no que signifique o se traduzca necesariamente en la desaparición de la carrera, sino sí una transformación de... Entonces, bueno, ya dentro del desglose de los contenidos nos vamos a ir con esa idea. Primeramente, cómo la inteligencia artificial nos estaría dando otros parámetros, unas formas distintas de abordar contenidos, temáticas, etcétera. Y aquí sí tendríamos que, creo que separar en dos grandes momentos. Uno, en el que se están situando, en el que nos estamos situando, que es más el de enseñanza-aprendizaje, y ahí tendrá una cierta repercusión, pero luego también tendríamos que pensar en la IA generativa ya en el campo profesionalizante, con condiciones distintas. Allá ya no estamos pensando en construir una actividad, una tarea, sino que estamos pensando en resolver una situación, un caso. Entonces las condiciones también allí serían un tanto distintas. En fin, bueno, ¿cuál sería la utilidad de la inteligencia artificial y de la IA generativa en el derecho? Me imagino que para este momento pues ya podríamos tener una noción clara más o menos de lo que podría ayudarnos a hacer la inteligencia artificial. Hace unos instantes yo les decía que no estaríamos con el criterio de que esta inteligencia artificial se va a reducir solamente a ciertos detalles, sino que pues nos estaría tal vez potenciando la forma de abordar ciertos contenidos. Entonces, bueno, aquí comenzaríamos con los primeros datos en esta primera presentación, la primera diapositiva. Que les pediría que le avanzaran Bueno, ahí está. En primer lugar, lo que nos está arrojando en el bloque es justamente la idea sobre, pues, una idea introductoria de lo que representa la inteligencia artificial en lo general. Pero ya aterrizándola en el contexto legal, jurídico, lo primero que vamos a pensar con esto es a los abogados nos podría ayudar a resolver una gran cantidad de asuntos en un tiempo considerablemente menor. Si ahorita yo les dijera, vamos a procesar 100 asuntos, tenemos la documentación de esos asuntos, 100 expedientes, 100 contratos, convenios, acuerdos, pero como son 100 situaciones, ¿cuánto tiempo nos podría llevar? ¿Qué les gusta? ¿Tranquilamente una tarde? ¿Día y medio? ¿2 días? Entonces, depende de
La cantidad de información que tenga cada uno de esos documentos es el tiempo que nos va a llevar en procesar toda la información. Con la inteligencia artificial estaríamos pensando que a lo mejor esa tarde, ese día y medio, esos 2 días, esos 3 días, podrían estarse reduciendo a unos minutos. ¿Qué les está permitiendo a los despachos? Que los despachos ahora pueden abordar una mayor cantidad de asuntos, poder pensar más en la estrategia a seguir que en el armado del documento. También habría que pensar en los riesgos, las problemáticas que podría tener la inteligencia artificial, porque también habrá que pensar que no es todo color de rosa, no todo es bonito y sí se tendría que poner un poco de cuidado en ciertos momentos. Miren, ahí nada más les adelantaría un detalle. En alguna ocasión, en el marco de, si mal no recuerdo, era la UNAM en uno de los cursos decía lo siguiente: mucho cuidado con la información que estamos alimentando a inteligencia artificial, y concretamente ella decía, no metan datos personales. ¿Y saben por qué no meter datos personales? Porque era ese cuidado, porque decían, no sabemos qué va a hacer la inteligencia artificial con esa información que le estamos proporcionando. Entonces, ahí viene el otro detalle, y cuando veamos algunas de las herramientas que se puedan estar utilizando por los despachos, no crean que son herramientas generales. Es decir, ellos no están procesando 300 contratos con la inteligencia artificial de Meta, ¿verdad? Sería ilógico. La pretensión incluso en Meta es distinta a lo que podría ser una inteligencia artificial especializada en derecho. Son condiciones diferentes, son también pretensiones distintas, y eso haría que tengamos un cambio en lo que podría utilizarse desde el área jurídica a lo que podríamos estar utilizando nosotros en lo general. Sí es cierto que en algunos de los casos, si nosotros tomamos cualquier herramienta de la inteligencia artificial y le pedimos, le hacemos una solicitud, esta inteligencia nos puede dar una cercanía, la información que nos aporte puede resultar buena hasta cierto punto, pero a lo mejor no es lo total, lo que nosotros estábamos buscando, sino que necesitamos un poco más. ¿Qué es lo que estaría representando la inteligencia artificial como ventaja? Bueno, ya dijimos la posibilidad de procesar mayor cantidad de información, y el problema aquí es que partíamos de una idea, de una crítica donde decíamos es que la carrera está como que en la cuerda floja, o se ha subido por algunas personas diciendo es que como para qué queremos ya la carrera de Derecho si ahora la inteligencia artificial puede hacer todo. Aquí yo solamente abriría con una pregunta. ¿Ustedes creen que abriendo la inteligencia artificial a la sociedad en general podría ser la respuesta absoluta, y que cada uno desde su lugar, desde su domicilio, dijera, pues ya no necesito nada, aquí le pido a la inteligencia artificial que procese todo y resuelvo mi situación? ¿Lo visualizan así? No. Necesitarían conocimientos especializados, ¿verdad? Es tanto como si ahorita dijéramos, hay una persona con un malestar, ¿y con quién tenemos que ir? Pues con un médico, ¿verdad? Pero nosotros podemos pensar, es que duele la cabeza, pues tómate una aspirina y con eso. Primer problema, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si con esa indicación se resuelve el problema. Pero habrá momentos en los que sí se requiera de un conocimiento especializado de un médico, donde diga, estos son los parámetros a observar, se diagnosticó X malestar, para eso el medicamento es este, o se tiene que hacer o realizar una operación quirúrgica según sea el caso. Con la cuestión legal tendríamos que pensar que estamos más o menos en los mismos términos. Si esta idea de que la inteligencia artificial podría hacer que se supla la necesidad del abogado, en un primer momento puede sonar bien. A lo mejor hasta para alguien en sociedad dice, que bueno, ya no tengo que pagarle los honorarios de un abogado, pero luego cuando veamos algún conflicto mayor donde, pues, ¿y ahora qué hago? O sea, ya la inteligencia artificial me arrojó un resultado, pero no tengo
cómo resolver esta problemática que me acaba de surgir. La cuestión es... bueno, miren, ahí está, para ir avanzando. La verdad es que las diapositivas van a poder ustedes ir observando que hasta cierto punto va replicando ciertos datos y lo que más nos importa es las reflexiones que nos podemos quedar de la información ya aplicada, porque por aquí está apareciendo justamente esta idea de que la inteligencia artificial tiene como propósito fundamental el facilitar las cosas en el marco legal, no tanto con esta noción fatalista, donde ya desaparece todo y no necesitamos de nadie, simplemente yo lo puedo hacer, pero sí nos puede ayudar bastante. Tan solo con el comentario que les mencionaba de tenemos 200 casos, tengo los expedientes, los documentos y los tengo que procesar y luego le pido a la inteligencia artificial que me ayude, que me auxilie, pues lo único que hizo es auxiliarme, pero no suplir. Al menos de momento eso es lo que estaríamos esperando. Sí debo decirles, justo en la semana comentábamos un detalle particular sobre la inteligencia artificial y recuerdo que yo les mencionaba, pues aquí la gran diferencia es que nosotros estemos en control de la información, porque también nos vamos a encontrar con que la inteligencia artificial no siempre es tan exacta. O sea, ahí tenemos el otro problema. Si la inteligencia artificial nos arrojara un documento con todas sus características, ahí sí a lo mejor pensaríamos en, caray, cuidado, porque esto ya no está pintando tan bien. Miren, concretamente hace unos instantes comentábamos de un detalle. Se hizo un ejercicio con inteligencia artificial, se le pedía información para un caso concreto, sí hipotético, se los aclaro, no era un caso real, pero ahí sí era, ahora sí, calculando qué tan exacta podría ser la inteligencia artificial. Entonces aquí está el problema. Y pues resulta que la inteligencia artificial arroja un escrito, pero ese escrito pues está dirigido a instancias en Jalisco. No suena mal, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En Jalisco. ¿Saben cuál era el problema? Que la información que se le alimentó a la plataforma le decía Ciudad de México. La plataforma, por alguna razón, hizo un cambio. Y ya saben cuál es el motivo por el cual hizo el cambio, ¿verdad? Sus equipos, ya sean teléfonos, computadoras, tienen un IP y están pues geolocalizados. Entonces la inteligencia artificial dice, esto es Jalisco, pues vámonos hacia Jalisco. ¿Qué sucede con esto? Imagínense que están, pues no sé, en Aguascalientes, en Guanajuato, en alguna otra entidad y quieren pues procesar información, pero la inteligencia les detecta la IP y entonces dice, bueno, pues como estás en Aguascalientes o estás en Guanajuato, pero quieres procesar información de otra entidad, pues no, yo me voy con el lugar de tu ubicación y nos genera la información. Podemos irnos al 100% con lo que nos está dando la inteligencia artificial. La respuesta ya quedó clara, ¿verdad? No. Aunque me esté dando una buena estructura, yo tendría que encargarme de hacerle las adecuaciones, de hacerle las correcciones. O sea, me estás diciendo que es el tribunal tal de Jalisco y no, tiene que ser el tribunal X de Ciudad de México. Entonces, al menos ahí ya tendría que ser un cambio y este es uno de los motivos por los cuales no sería tan factible el que nosotros le demos pues rienda suelta a la inteligencia artificial, porque tenemos que estar pensando en hacer cualquiera de esos ajustes con pues la pretensión de que no siempre va a resultar tan exacta. ¿Qué más podríamos pensar con inteligencia artificial? Yo creo que habría que ya idear los nuevos nichos. Porque a lo mejor estamos pensando en que pues vamos a ser civilistas, penalistas, mercantilistas y la inteligencia artificial se podría prestar para cubrir algunas otras áreas que a lo mejor no las teníamos ni visualizadas. Si ahorita yo les dijera, procesen
la creación de 300 marcas comerciales. A lo mejor ahorita ustedes dirían, pero ¿cómo le hago para tanta información? Son 300 marcas, obviamente pasar por las instancias correspondientes, etcétera. Ya se están dando cuenta de lo que podría ser la inteligencia artificial, ¿verdad? A lo mejor hasta nos da las propuestas de nombres de marcas, que ahí también nos tocaría verificar si las marcas no están en uso, porque acuérdense que el INPI no nos va a dar la marca en automático. La marca va a ser otorgada solo si y solo si no está en uso. Pero al menos ya nos está dando una pauta a seguir y entonces esa información podría ser de gran utilidad. Bueno, ahí viendo a la presentación, esta imagen que tienen para ustedes del lado derecho, la verdad es que es meramente representativa, porque se fijan que incluso los números de ley pues no corresponden ni siquiera a nuestra legislación. Exacto, ni siquiera tenemos número de leyes. ¿Por qué quise detenerme en esto? Cuando nosotros estamos solicitándole a la inteligencia artificial que nos aporte algún dato, en muchas ocasiones esos datos tienen que ver con la legislación, aplicación de la legislación. Y yo se los menciono porque en más de alguna ocasión salió la ley número tal y entonces era evidente que ni siquiera una ley mexicana. Y justamente se le hacía la observación de, sí, nada más que no estamos en Chile o no estamos en Colombia o no estamos en algún otro país porque la legislación que aquí te está marcando no es la que nos corresponde. Preocúpate por la ley de derechos de autor o por el Código Civil Federal, que eso sí son las denominaciones que tenemos nosotros, y ahí es otro punto donde nosotros nos deberíamos de encargar de revisar qué es lo que nos está creando la inteligencia, sí con conocimiento de causa, porque si no vamos a pasar errores que está generando y que nosotros en automático damos por sentados. Ahora la gran pregunta es, ¿y por qué la inteligencia artificial puede cometer esos errores? Ahora sí, no qué tan inteligente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si es tan inteligente, ¿por qué se está yendo con una idea errónea? Porque a la inteligencia artificial la estamos alimentando con información. Si yo alimento a la inteligencia artificial con información real, concreta, aplicable, la inteligencia artificial va a tener una reacción y esa reacción puede ser más apegada a la realidad. Pero si yo alimento a la inteligencia artificial con un dato erróneo, como ella está procesando la información en razón de la información que se le da, pues obviamente el resultado también va a terminar siendo equívoco. No vamos a tener pues la gran ventaja ahí. Creo que hasta se podría representar en una desventaja. Bueno, esto es en general lo que nos podría estar preocupando cuando hablamos de inteligencia artificial y los fines prácticos dentro de la carrera. Ahora, aquí yo creo que sí sería válido que hiciéramos una reflexión. Nos queda claro que si ahorita yo les preguntaran, ¿han utilizado la inteligencia artificial? Van a decir que sí. ¿Cómo? La cuestión es la siguiente, porque dice que sean sinceros, ¿no? No, nos queda claro que en más de alguna ocasión la podemos estar utilizando, pero pues a lo mejor nuestra pretensión era distinta, no estábamos con la idea de que pues es un caso, aquí tengo a los clientes, etcétera, sino que a lo mejor era un dato, pues a lo mejor hasta de entretenimiento, ¿no? No siempre estamos pensando en esta otra finalidad. Ejemplo de ello, miren, tan solo creo que fue el miércoles o martes, a lo mejor alguien de ustedes ya lo ha podido topar por ahí en alguna, sobre todo en alguna red social, pero se veía, por ejemplo, a Sylvester Stallone caminando a un lado de Rambo.
o Arnold Schwarzenegger caminando a un lado del Terminator. Y entonces esto era creado exclusivamente con inteligencia artificial y a lo mejor es ahí donde lo hemos visto mucho y a lo mejor es a donde nosotros también hemos tratado en muchas ocasiones de ingresar a inteligencia, pues más con fines de entretenimiento. Aquí lo importante es que ahora transformemos la visión y lo hagamos desde el punto de vista legal. En esta pequeña pausa que hice va con lo siguiente. Es obvio y es evidente que además de que la inteligencia artificial a lo mejor no me podría dar el dato certero y que yo tal vez tenga la necesidad de hacerle algunas adecuaciones, correcciones, si yo digo voy a elaborar, no sé, un ensayo, lo que sea, y viene de inteligencia artificial, es tan notorio que en algunos de los casos les pudo haber pasado ya. Luego sus profesores les preguntan, a ver, explícame esto, y acto seguido tratar de irse al documento o al archivo que trataron de realizar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se le dejó todo a la inteligencia artificial y nosotros nos quedamos como meros espectadores. Ni siquiera nos empapamos de qué estaba sucediendo con el documento. ¿Qué fue lo que estaba generando? Si fue real, si se equivocó, si tiene datos tan bien especificados. Ese es otro de los motivos. Ahora, en este plano es distinto, porque bueno, a lo mejor estamos pensando en una clase y luego resulta que en la clase pues no supe dar la respuesta en atención a la temática que se trató, pero ya entendieron cuando estemos frente a un tribunal, ¿verdad? Y le digamos que pues en el contrato de compraventa hay una cláusula que fue violentada, que no está cumpliendo de la forma correcta y tengamos que argumentar, si no revisamos bien la información, pues obviamente a lo mejor no vamos a poder llevar a buen fin el litigio. La otra cara de la moneda. Aquí estamos partiendo de una idea donde decíamos una noción, al menos genérica, donde se hablaba de la posible desaparición de ciertas carreras. Ya vimos que por X detalles, pues no se antoja tampoco tan factible. Lo primero es, al menos no en el corto plazo, ¿verdad? Si hablamos en el inmediato, no podríamos pensar de esto ya se acaba porque ya llegó la inteligencia artificial. Pero con todo esto que se acaba de mencionar, pues nos queda también claro, o nos debe de quedar, que se podría estar requiriendo del factor humano. Abogado igual a tener auxilio que le permita procesar más información, ser más eficiente, pero no necesariamente sustituido. Al menos eso es lo que podríamos estar pensando justamente con las tablas que tenemos en este instante, ¿no? Por las condiciones que se observa. Bueno, ahí obviamente sigue con esta noción de que la inteligencia pues es benéfica, nos ayuda, nos da todas estas ventajas o nos debería dar ventajas cuando nos enfrentamos a una realidad, sobre todo ya la profesional. Y sí, con esto dejar en claro que estamos pensando en enseñanza de derecho y campo profesional. Si ahorita yo les preguntara, sobre todo, pues yo sé que en algunos casos a lo mejor ya no tanto, porque bueno, si hablamos de décimo, que ya prácticamente a unos días de concluir, pues es una realidad, pero a lo mejor los que vienen en los grados sexto, octavo incluso, podrían tener otra realidad. ¿Qué podemos pensar como una meta, o mejor dicho, no una meta, sino un propósito dentro de la formación? Y espero que les haya quedado claro que a lo mejor esto de la inteligencia artificial podría ser un área. Y ya no estar pensando en que ingresé a Meta y le pedí una imagen, o ingresé incluso a Grok
y le pedí algo, sino que estoy pidiendo el procesamiento de información de corte legal, que ya es distinto. Ahí es donde podremos pensar en que me estoy facilitando la vida como litigante, como profesional. Acuérdense que también la carrera de Derecho pues no necesariamente tendría que llegar exclusivamente al litigio, porque bueno, pues está la administración pública, etcétera, pero ahí también es donde podría impactar la inteligencia artificial, porque van a ver en algunas de las informaciones que nos va a aparecer cómo habla de la desaparición de ciertas funciones administrativas. Y ahí ya se ve un panorama un tanto diferente. ¿Podría ser? Bueno, de momento no lo dejaríamos por sentado, no diríamos sí, ya todas las funciones administrativas se van, porque estaríamos cayendo en el mismo presupuesto anterior, ¿no? Luego la información no siempre resulta lo que nosotros esperaríamos. Y bueno, ahí continuando con pues estas nociones que nos está dando, sigue siendo el hablar de ventajas, de cómo la inteligencia nos puede ayudar, nos puede dar un plus a la hora de generar resultados, que eso es lo que nos debería de preocupar. Aquí voy a hacer otra pausa. En uno de los cursos que tocó llevar era justamente el abogado del futuro y llevaba como denominación abogado del futuro Legal Tech, o sea, ya relacionando cuestión legal con tecnología. Dentro de esto, la preocupación principal era cómo insertar la inteligencia artificial en la labor diaria del abogado. Sí partían ellos de esta idea primaria con la que nosotros también arrancamos, donde decían, es que se menciona que luego la carrera, pues a lo mejor ya no da para mucho, pero luego caían en la cuenta de que había ciertas áreas donde el abogado pues difícilmente podría estar siendo sustituido, sino que más bien estaría afianzándose en la inteligencia artificial para tratar de tener los mejores resultados en esas áreas en específico. Entonces, bueno, estas serían generalidades. Estamos pensando en aspectos que podrían pues ayudarnos a tener una mejor visión. Hace unos instantes yo les decía que si no se nos antojaba como que podría ser, y ahora incorporo inteligencia artificial como para ayudar a solicitar información, tener mejores resultados cuando salga en mi despacho, en el área donde me desempeñe, pues yo puedo utilizar la inteligencia artificial de una forma acertada, correcta, etcétera. Pero se fijaron que también yo les mencionaba cómo hay ciertos datos donde nos menciona mucho cuidado con la información que se le otorga a la inteligencia artificial. Vamos partiendo también con cuestiones generales. ¿Cómo creen que le hace Alexa para darnos una respuesta? ¿O cómo hace Siri para darnos una respuesta? Obviamente, porque tiene acceso a micrófonos, porque tiene acceso a cámaras, porque tiene, obviamente, pues incluso la propia IP, y de ahí el dato que les voy a comentar. También hace como una semana y media se hablaba de la cuestión de privacidad, uno de los datos que van a venir también en algunos de los diapositivas que se van a observar, sobre la privacidad. Y en este campo decían, si ustedes le solicitan a las empresas, dame mi resumen de actividad del último mes, y ellos hablaban concretamente de Alexa, dijo, te van a dar un reporte por escrito de todo lo que hiciste en el mes. Y ellos se referían a todo lo que hablaste. ¿Por qué? Porque están los micrófonos, porque se está utilizando toda esta información, y ellos decían, ¿o cómo creen que le hace Alexa para responder cuando ustedes le dicen pon tan canción? Es que tiene el micrófono y tiene acceso, y obviamente la información le está tomando. ¿Se están fijando que con esto estamos entrando en otro terreno un tanto delicado como para poder decir, y toda esta información
que nosotros tenemos o que es nuestra, que está ingresando a todos estos esquemas, qué está pasando con ella o qué podría pasar. Pero es evidente, ¿no? Si se le está haciendo solicitud a alguno de estos programas, Siri, Alexa, etcétera, es evidente que tendrían acceso mínimo al micrófono. En esto, alguno de los que estaban participando decía, por eso es recomendable que cuando no se use Alexa se desconecte el micrófono, porque si no ella está haciendo un reporte continuo de toda la información, todo lo que está pasando, al menos en la habitación, en el espacio, etcétera. Con este preámbulo, pues traído a campo de inteligencia artificial, más lo que yo les comentaba de, pues que sí habría incluso universidades que dicen, mucho cuidado, no ingresen datos personales porque no sabemos qué finalidad va a terminar tomando en inteligencia artificial. Es un campo de entrenamiento para ella. La verdad es que la inteligencia artificial se está entrenando constantemente. Cada petición que nosotros le hacemos está entrenando al propio programa. Y entonces eso es lo que hace que pues, nos mencionen cuidado con la información. ¿Por qué toda esta pausa? Porque a partir de aquí entenderíamos por qué los grandes despachos no están utilizando los mecanismos de inteligencia artificial que podríamos decir de dominio público, sino están centrando su atención en programas de inteligencia artificial, pero ya muy específicos como para que sea más cerrado y como para tener un poco más de control. ¿Por qué? Porque estamos diciendo es que la persona tal, o sea, Juan Pérez está comprando a Pedro Gómez y le compró la casa habitación ubicada en la calle tal, número tal, por un precio tal. Es pura información personal. Ahí es donde estaremos entrando a este terreno que justamente muchos especialistas dicen nada más cuidado con la información. Pero es posible, sí es posible que nos genere un resultado y que tengamos pues buenas condiciones en lo general. Ahora, ¿cómo vamos a llevar del plano general al plano particular el uso de la inteligencia artificial? A partir de aquí ya nos va a comenzar a presentar opciones que para el litigante serían muy útiles, pero todavía está partiendo con cuestiones casi conectadas con lo que se veían en otro primer bloque, porque sigue siendo como la inteligencia nos podría estar ayudando a todavía no llegamos a lo que yo les acabo de mencionar, donde ya tenemos en puerta alguna de estas aplicaciones que nos pueden ser muy útiles. En este instante, para ustedes, debería de dejarles pues alguna otra inquietud. Si yo les pregunto cuánto pagan por utilizar Meta, pues van a decir que pues no, yo nada más me registré y a partir de ahí utilicé Facebook, Instagram, lo que sea, e incluso su inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial se está pagando. Alguien la está pagando, ¿verdad? Nos queda claro que no la están lanzando de a gratis o porque pues los de Meta dijeron somos muy buena onda y vamos a darles inteligencia artificial a todos. Nos cuesta generarla, pero pues la vamos a facilitar libremente. Y ya saben que hay cantidad de publicidad, que esa es la que está solventando los costos de, más en algunos casos la venta de información. Porque bueno, de todas estas plataformas tienen la particularidad de que están ingresando datos y lo más típico es, a ver, si ahorita yo les digo, busquen, no sé, alimento para mascotas y a lo mejor en un rato más, tal vez mañana, les comienza a aparecer publicidad de alimento para mascotas. ¿Por qué?
porque el algoritmo ya está detectando qué nos estaba interesando como para traernos la información que podría ser de nuestra utilidad, de nuestro interés, y ahí está el verdadero costeo de la herramienta que nos están proporcionando de forma gratuita. Con todas estas otras herramientas especializadas, las condiciones son diferentes. Porque pues ya estamos pensando en que no van a tener publicidad, ni que van a tener esa condición de que estamos buscando otra información adicional que le puede servir y que puede vender esa información, sino que sí estaríamos ya con la idea de que allí nos van a cobrar, ¿verdad? O sea, habrá un costo de suscripción que suplirá todo lo que en algunas de las otras herramientas no nos estaba costeando, porque obviamente ellos tenían el propio mecanismo ya creado, generado, para lanzar un producto sin la necesidad de que esto se traduzca en un costo al usuario. De ahí que, en conclusión, ustedes podrían decir, yo uso cualquiera de los productos de Meta y no me cobran nada, pero traducido sí no lo están cobrando, ¿verdad? Porque hay un procesamiento de información que ellos están utilizando para generar ganancias, recursos y luego pues también traspolarlo a lo que nos estarán ofreciendo. Luego, además, aquí está la mejor o mejorar la eficiencia en la productividad. Esto es parte de lo que pues ya hemos venido comentando, cómo la inteligencia artificial estaría pensando en que se mejore la productividad, todas estas nociones que ya se mencionaron, donde podemos abordar una gran cantidad de casos, nos pueden ser ventajas representativas. O sea, yo no estoy utilizando la inteligencia artificial nada más porque sí, sino que ahora en lugar de llevarle el asunto del divorcio a la señora Pérez, pues está traduciendo en 500 asuntos que puedo llevar a la par porque hay un procesamiento de información a través de estas vías. Y pues con esto, la imagen que tienen ahí, se fijan que habla de asesoría. Más adelante se va a proyectar la idea, y creo que ahí también ustedes podrán caer en la cuenta de por qué en ciertos momentos se habló de si la carrera, o sea, como que en la cuerda floja, ¿no? Como que sí, no, hasta dónde. Porque va a ser una solución, no sé si en algunos casos incluso ya se podría conocer, tal vez pueda ser un dato totalmente nuevo, pero ya es un mecanismo totalmente diferente, que a lo mejor si no lo habíamos visualizado, ahorita que lo vean van a decir, ah, caray, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero pues vamos a encontrarle la salida de para qué está dada esta herramienta. Y justamente cuando aquí se habla de ese mejoramiento en la asesoría, incluso, ¿cómo se imaginarían ustedes que la inteligencia artificial nos podría ayudar para una asesoría? Nos queda claro que como futuros abogados, lo primero es que las personas acuden a nosotros a solicitarnos información para resolver algo que a ellos les preocupa, y ahí está la labor de asesoría. Nosotros de primera mano le podemos decir, bueno, podemos interponer tal juicio, demandar incumplimiento, etcétera, de lo que se trate. Pero cuando ya estamos hablando de asesoría relacionado con inteligencia artificial, ahí sí tendríamos que empezar a pensar cómo va a ser, cómo va a suceder eso si es solamente asesoría. Retomo idea de hace días, yo les decía, es que la labor de asesoría es posible. Lo que pasa es que tampoco el litigante se ha acostumbrado tanto a cobrar las asesorías. Y yo les decía, lo que sí sucede con los médicos. Vayan con el médico a ver si no les cobra la consulta. Y nada más nos dio una receta y nos dijo cómo nos tomaran los medicamentos. Pero en el caso del abogado, pues no está a veces tan familiarizado. Sí nos encontramos con casos donde la asesoría es tanto, representa X monto, pero no siempre. Con esto, ¿cómo lo podríamos interpretar? Si yo nada más me dedico a cobrar asesorías, el primer punto es, pues, ¿cuánto puedo cobrar por asesoría, verdad?
Entonces, creo que el primer detalle es, sí, pues asesoraste a una persona y le estás cobrando X cantidad, vamos a pensar en un monto meramente representativo, por 500 pesos o qué sé yo. Sí, pues sí fue una asesoría, pero fue una asesoría en 2 meses, pues como que no, ¿verdad? Pero si estamos pensando que esa labor de asesoría se incrementa y que ya es una constante, aunque no podemos cobrar tampoco igual por una asesoría que por concluir un juicio, y eso nos queda claro, pues no es lo mismo dar 300 asesorías que dar una, ¿verdad? ¿Y en dónde podría estar el punto positivo de la inteligencia artificial? A todos les interesa un área, eso es evidente. Ya habrá quien diga, a mí me gusta mucho el área civil, me gusta mucho lo penal, lo mercantil, lo laboral, etcétera. Pero es un hecho que hay momentos en los que nos llegan personas con datos de problemáticas que a lo mejor no son tanto la área con la que nos identificamos. Imaginen que dijéramos, pues yo soy muy civilista, pero alguien me está preguntando de laboral y entonces me auxilio de la inteligencia artificial, como para que dé una orientación de hacia dónde, y eso lo puedo traducir en una asesoría ya con un cliente. Y entonces ya no sonó tan ilógico, ¿verdad? Ni el uso de la inteligencia, ni la posibilidad de que podemos estar abordando contenidos que a lo mejor no eran con los que nos familiarizamos en todo momento. Y pues ahí, con esta noción de inteligencia, habría que pensar que sí nos está llevando a otro plano, y me regreso al punto. Yo les decía, ¿qué tanto conocimiento podrían tener ustedes? Y vamos a decirlo así como que una escala del 1 al 10 sobre inteligencia artificial. O sea, sí podemos estar utilizándola a diario tal vez, pero realmente la estoy utilizando en la forma que represente una ventaja competitiva o no. Y ahí es nuestra primera reflexión, porque obviamente el usar algo no es sinónimo o no es igual a de ya soy un expertazo y ya le saqué ventaja exponencial al resto, porque a lo mejor no. Simplemente estamos utilizando, pero lo estamos utilizando sin una finalidad lógica incluso. Entonces, bueno, esto es parte de lo que la inteligencia nos estaría llevando a considerar. Les digo que, bueno, hasta este punto todavía sigue quedando en este tenor muy de generalidades, no llegamos a datos más específicos, pero luego ahora la mayor precisión en la toma de decisiones. ¿Qué representaría esto? Miren, cuando han llevado algunas materias, sobre todo al analizar los distintos sistemas jurídicos, pues ya sabemos que luego aparece esto del common law y es un sistema de precedentes, ¿verdad? Entonces, incluso el juzgador está basando sus decisiones en cómo se procesó una situación similar para luego emitir un resultado en esta situación concreta que estoy conociendo en este momento. Cuando aquí nos está mencionando que puede tenerse una mayor precisión en la toma de decisiones, ahora súmenle a que la inteligencia artificial podría darnos pautas en atención a cómo otras situaciones que ya fueron conocidas han recibido un tratamiento, y esto a nosotros nos lleve a pensar en, pues esta situación la podemos tramitar, llevar de esta forma y obtener el mejor resultado posible. Entonces, ahí también está otra de las opciones de esta inteligencia artificial aplicada al campo del derecho. Como otro comentario adicional, ahorita que hablábamos esto de que se hablaba de la desaparición de,
la carrera de Derecho y con todas estas plataformas especializadas que ya dijimos y nos va a representar pues, un costo, sin abogados, ¿a quién le venden el producto? Es otra situación, ¿verdad? O la ciudadanía se convierte en un experto absoluto como para que pueda manejar todos estos esquemas, o se está pensando en la inserción del abogado en alguno de los momentos como para que yo pueda vender este producto y le represente una ventaja competitiva. Ahí está otro detalle que se puede considerar, aunado a todo lo que ya se ha mencionado hasta este momento. Perdón. Sí vamos teniendo claridad hasta el momento, sobre todo, no de qué es la inteligencia artificial, sino cómo se puede llevar a un plano mayor de lo que a lo mejor yo le estaba pensando, que esa es la verdadera importancia de todo esto. Bueno. Entonces, ya vamos a comenzar a aterrizar en ciertos datos que nos pueden ser de gran utilidad. Sobre todo pensando en cómo las herramientas, no para el caso concreto, miren, ahorita va a aparecer algunas opciones de forma muy general, porque luego vienen otros espacios donde ahora sí ya aterriza un poco más la información. Pero supongan lo siguiente, estamos en procesal civil, en procesal mercantil, en procesal laboral, el que sea. Y es muy de procedimientos, entonces estamos pensando en la demanda, en la contestación, en X audiencia, en el ofrecimiento de pruebas, etcétera. Alguna de estas plataformas nos podrían funcionar perfectamente y serían las ideales, porque ahora sí van justamente al plano que nos interesa. Pero sí nos queda claro que a lo mejor para nosotros como estudiantes pagar una suscripción para el resultado de una materia, pues a lo mejor no es el ideal, ¿verdad? Porque bueno, el despacho tiene una condición totalmente diferente, está tramitando una cantidad de casos y esos casos le están representando un ingreso económico y eso le va a permitir pagar una suscripción sin mayor problema. Y aparte, pues no será una suscripción que se va a pagar en millones tampoco. Pero pues al menos está la relación costo-beneficio. Sí, estoy pagando la suscripción, pero luego yo voy a obtener un beneficio directo de esa suscripción. Y pues entre otros casos. Ahorita que estábamos hablando de procesar la información, en muchas ocasiones ustedes se han encontrado con que debemos de llevar a la par la cuestión legal, a lo mejor con la doctrina, con la jurisprudencia, a lo mejor hasta con principios generales del derecho, para obtener un resultado. A nosotros nos está representando normalmente una búsqueda manual de la información. Caeríamos de nuevo en la cuenta de que esto llevará tiempo porque en lo que entré a los motores de búsqueda, cada uno me representará X cantidad de tiempo. Mi resultado a lo mejor podría estar en 2 horas, en 3 horas, pero cuando pensamos en inteligencia artificial, a lo mejor en cuestión de minutos, pues ya tiene estructurado el posible contrato. Yo no sé aquí la situación, pero por ejemplo, comentando con la maestra Alma, ella decía que sería bueno como que realizar un ejercicio, una práctica con uso de la inteligencia artificial. Yo le decía que lo veía a veces un poco complicado porque luego ya saben que la señal de internet a veces no siempre es la mejor y que pues tal vez no nos alcance como para realizar un ejercicio. Porque cuando ustedes le piden algo a la inteligencia artificial, obviamente pues la petición esa nos queda claro, le hacemos un pedido y la inteligencia responde. Pero ¿en qué términos debemos de realizar la petición? Ahí está la clave. ¿Han escuchado ustedes el término prompt? ¿Sí lo habían escuchado o no? ¿No?
¿sí? Los prompts no son otra cosa que las instrucciones que se le están girando a la inteligencia artificial. A mayor precisión de la instrucción, mejor la respuesta que pueda dar la inteligencia. Ahorita, yo le digo a la inteligencia artificial, quiero que elabores un convenio de divorcio. Con el dato que yo le acabo de mencionar, lo más probable que me conteste diciendo, muy bien, proceso tu solicitud, nada más dime o apórtame más datos, porque con lo que me acabas de mencionar, pues no me alcanza. Y tenemos que darle un poco más de información y obviamente en muchas ocasiones vamos haciendo distintos cortes, ¿no? A veces le damos otro dato y todavía nos dice, sí, pero falta, ¿no? ¿Cómo le hago con X dato? Si el prompt es muy exacto, la inteligencia artificial para un despacho le puede representar un resultado totalmente distinto. ¿Qué tal que el despacho le hubiera dicho, quiero que elabores, que redactes un convenio de divorcio? Se trata de un divorcio por mutuo consentimiento con 2 hijos menores de edad, de tantos años. ¿Se fijan cómo la inteligencia podría estar empezando a pensar en los términos o en las condiciones? Ah, pues me está diciendo que hay hijos menores de edad, pues tengo que estipular lo correspondiente a visitas domiciliarias, a alimentos. Entonces ya cambió el panorama. No es lo mismo que cuando solamente se le pidió un convenio y la propia inteligencia pues nada más se quedó patinando porque dijo, bueno, ¿y qué? ¿Convenio de qué? ¿O en base a qué el convenio? Toda esta es parte de la información que nosotros podríamos estar considerando en la hora de la redacción, mejor dicho, no la redacción, sino la petición. Ahora, tenemos la revisión y análisis de contratos. Hasta este punto, nos queda claro que la inteligencia artificial existe. Nos queda claro que la inteligencia artificial va a elaborar o a producir algo. Yo creo que la primera parte, cuando dice revisión, no sé si ustedes lo habían visualizado. No está diciendo, no está partiendo la idea de redactar el contrato, ¿verdad? Sino de revisar contratos. ¿Como para qué podría ser que le pidamos a la inteligencia artificial que revise contratos? Hay muchas cuestiones litigiosas en las cuales puede estar de por medio un conflicto derivado a lo mejor hasta de una cláusula. Hay cláusulas que no deben de colocarse o no debieron colocarse en los contratos. Por ejemplo, cuando ustedes pasaron por las reglas, sobre todo en los semestres más avanzados, se fijaron que hay cláusulas que nos dicen se tendrán por no puestas, pero se pusieron. Ahora, la inteligencia artificial podría decir, a ver, revísame este contrato, a ver si reúne las condiciones ideales o si hay ciertos elementos contradictorios, como para qué. Pues a lo mejor yo voy a atacar la existencia del contrato, imagínense hasta una nulidad del contrato, tal vez, bueno, depende de las circunstancias, porque ya se hizo una revisión. Revisión que hizo la inteligencia artificial a petición nuestra. El gran problema aquí es, pero como no la está redactando, o sea, yo ya le estoy dando un documento producido, elaborado, ¿cómo le va a hacer la inteligencia artificial? Se está fijando que esto ya se traduce en labores de escaneo, ¿verdad? Donde habrá que escanear los documentos, de la inteligencia se la estaría escaneando, revisando la información y luego nos arroja un resultado donde nos diga, sí, está acorde a la legislación de la entidad, las cláusulas son las correctas o nos diga, aquí hay un foco rojo. Esto no es tan factible, hay un gran problema aquí o podría haber un gran problema. Ahora, traigámoslo de nuevo al ámbito profesional. Sigan con nosotros y nos dicen, acabo de elaborar un contrato, lo convenimos en estos términos,
y quiero ver si está bien. Nos están pidiendo esa supervisión para determinar si no hay ningún inconveniente y nosotros procesamos la información a través de la inteligencia artificial y detectamos en cuestión de minutos que hay una cláusula que está excedida, que no debió colocarse y que por tanto habría que pensar en la salida a ese tipo de contrato, es decir, ya hablando en la cuestión legal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar que se anule, que se tenga por no puesta la cláusula, etcétera, según sea. Y ahí viene otro de los detalles de la utilidad que tendría esto de la inteligencia en el campo del derecho. Además, con todo esto estaremos también considerando cómo las cláusulas podrían no siempre estar en vigencia. Habrá momentos en que si en el justo instante en que se pactó aplicaba, pero después ya no. Caso típico. Ahorita, les digo, hay un contrato individual de trabajo que considera un mínimo de 6 días de vacaciones. Si entra la inteligencia artificial, podría decirnos, pero el mínimo son 12. Ah, caray, pues aquí ya tenemos otro factor determinante como para considerar qué es lo que está sucediendo en toda la información que puede procesar la inteligencia artificial. Y ahora sí, vamos con los desafíos en la privacidad y la imparcialidad. Es parte de lo que ya se ha venido comentando, cómo pues toda esta información sensible esperaríamos que tenga un buen tratamiento, pero aquí vendría el otro problema. A ustedes ahorita se les da una información y la divulgan. Y eso deriva en un problema para el cliente. ¿Quién fue responsable? Nosotros, porque nosotros fuimos, ¿verdad? Pero cuando estamos utilizando la inteligencia artificial, sobre todo con esta probabilidad de los sesgos, y eso nos lleva al campo del entrenamiento de la inteligencia artificial, no siempre la información con la que yo alimenté podría ser la adecuada y eso va a derivar en que la inteligencia arroje un resultado erróneo, parcialmente erróneo, según sea el caso, pero pues ahí entramos en otro juego. ¿Y ahora quién es responsable? ¿Es el abogado por haber introducido un dato o es la empresa de inteligencia artificial la que está ocasionando este problema? Más allá de eso, entonces nos tendría que preocupar y ahora cómo le vamos a hacer para el reclamo correspondiente, a quién. Este es un terreno que todavía no queda del todo claro. Justamente ahorita estamos con esta problemática de ¿y quién responde de qué? ¿Cómo va a darse salida si la inteligencia artificial se está equivocando? Pero tal vez esa inteligencia artificial se equivocó porque quien alimentó el dato lo hizo de una forma equivocada, errónea, o la propia inteligencia artificial se está equivocando por sí misma. Justamente con el ejemplo que les mencionaba de cómo la inteligencia tomó un dato y luego lo tradujo en otro resultado, porque incluso lo llevaba a otros tribunales que no eran los que les correspondía, ahí sí ya podemos pensar, aquí también la inteligencia ya tiene una parte de responsabilidad. Pero ¿cómo solventarla? ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos un problema donde está en juego entre quien usa la inteligencia artificial y la propia inteligencia artificial? ¿Se fijan cómo nos lleva a mayor transparencia, a una regulación específica sobre el resultado que se va a aportar? Porque si no, llegamos a un campo donde pues a lo mejor nadie es responsable de nada. El abogado dice, pues sí, pero ¿yo qué? O sea, eso fue el resultado que me arrojó. Y luego desde la empresa de inteligencia artificial nos pueden decir, sí, pero pues es que a mí introdujeron una petición y respondió en atención a esa petición y entonces, pues a mí,
¿por qué me están reclamando? Eso también tendrá como consecuencia que pensemos en, ¿faltará una regulación de la inteligencia artificial? Probablemente sí, ¿verdad? Y no probablemente, sino que lo necesitaríamos. Por ahí en alguna de las diapositivas les estará apareciendo lo del Reglamento General de Protección de Datos, pero es el de la Unión Europea. Y ya sabemos que la Unión Europea pues tiene otra realidad distinta. Normalmente pues han llegado a veces primero a ciertos esquemas y eso hace que comiencen las regulaciones. Pero en otros países a lo mejor no necesariamente tenemos la misma condición y se vuelve un tanto arbitrario el uso, y si hay un resultado contradictorio, pues no sabemos ni qué hacer, ni cómo procesarlo. Ya hablando de, por ejemplo, ¿podría dar pauta para el reclamo de indemnizaciones, de responsabilidades? Sí. Pero como se está dando esta laguna, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esos reclamos o para esas indemnizaciones? Es un verdadero problema. Y, a ver. Esto de las soluciones estratégicas para mitigar los riesgos. Entre otros factores, sería justamente la labor de auditar la inteligencia artificial. Porque si no, lleva rienda suelta y toma el camino que se le antoja, y entonces en una labor de auditoría tendría que estarse supervisando constantemente que esté reaccionando en la forma correcta. La otra parte, obviamente, es de quien la está utilizando, porque estará verificando, está dándose cuenta de si está aportando la información adecuada en atención a lo que nosotros estábamos pretendiendo, y sobre todo aquello que ya decíamos de hacerle las correcciones, de hacer las adecuaciones que requiera el documento o la información que le estamos solicitando. Y ahora sí, vamos a ir con las que podría ya estarse utilizando de forma muy específica. En el primer caso, está apareciendo Ross Intelligence, y esta es una herramienta que está siendo utilizada en muchos despachos, pero vean cómo está apareciendo que tiene como pretensión ir a casos, a leyes, a precedentes. Entonces, ahora sí ya es más cerrado el tratamiento, porque concretamente hace unos instantes cuando decíamos es que créate una imagen de X cosa, esto ya no, esto sí ya está enfocado al ámbito legal. Estas son las que estarían pensadas para los abogados litigantes, para los despachos, y que puedan auxiliarles debidamente en el ejercicio de sus funciones. Los precedentes. Ya en muchos de los casos ya lo reconocen, ¿no? Ya sabemos que pues tenemos, sí, sistema de precedentes, jurisprudencia, etcétera. Llevando a ustedes están recepcionando el asunto, obviamente tenemos que consultar la ley. Tendríamos tal vez la necesidad de consultar los precedentes, saber cómo se están resolviendo algunas situaciones, pero pensando en tiempos, esto nos va a llevar X cantidad, cuando esta herramienta lo va a poder procesar en minutos. No es lo mismo que nos diga, ¿sabes qué? Ya tengo estos casos identificados, estos casos versaron sobre esta problemática, esta es la ley aplicable y tenemos este precedente también ya ubicado. Acto seguido, pues nosotros ya podemos trasladarlo a campo de aplicación, que ya tenemos la base. Sí tendría de todos modos que verificarse que la información que me está dando es la correcta, porque no es un hecho de que a lo mejor el dato me lo va a arrojar 100% certero. Y vaya que aquí ya estamos hablando de algo totalmente diferente. Es que ya son herramientas especializadas. Su labor de entrenamiento es específicamente jurídico.
Ya no se está dispersando entre si es arquitectura, ingeniería, biología, meramente entretenimiento, sino que ya está pensando jurídicamente la herramienta. Es distinto. Y luego, allá está Luminance, para la revisión o para la elaboración de contratos. La detección de cláusulas problema, lo que mencionábamos hace unos instantes, cuando ahora sí la herramienta sola nos puede identificar puntos que no son los ideales y que a través de esto puede mejorar el rendimiento del despacho o del litigante en concreto. Y luego estaría apareciendo esta otra herramienta que tiene otra finalidad. O estas dos herramientas, porque bueno, realmente nos está mostrando dos herramientas. Pero en el primer caso, se ven cómo se vuelve un tanto predictiva, como para ver cuáles podrían ser las formas de resolver X situación, qué resultado podríamos obtener, darnos los escenarios y que nosotros podamos dar una respuesta. Ahorita, por ejemplo, recordé un dato que a lo mejor en algunos de los casos pudieron haber visto por ahí una película que hablaba de aquello de ¿y cuántos escenarios posibles tengo? ¿Tienes 20 o tienes 30? ¿Y en cuántos de esos escenarios tengo X resultado? Y luego ya les dan en cuáles podría ser. Imagínense que algo como eso podría ser la herramienta. Ahí lo malo es que dijéramos, ¿cuántos escenarios tenemos? 300. ¿Y en cuáles tengo posibilidad de triunfo? En ninguno. Ahí estaría complicado, ¿verdad? Porque ahí sí ya, ¿para dónde? Pero al menos la herramienta nos está dando opciones como para que podamos observar cuáles son las vías a tomar. Con esto, ¿qué está haciendo el litigante, el abogado? ¿Consumir tiempo en la revisión de documentos o pensar en estrategia? Es lo segundo, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial se estará encargando de procesar la información, mientras el litigante ahora o el abogado se está enfocando en la estrategia. ¿Cuáles son las que puedo tomar? Las rutas a seguir. Ahora sí que, como aquello del plan A, plan B, plan C y plan no sé qué tanto, algo parecido podría estar ahora identificando el abogado diciendo, pues para la situación que estoy enfrentando, mis salidas, las opciones que puedo tener son las siguientes y de acuerdo a las circunstancias particulares de todas esas opciones, esta es la ideal para que yo obtenga un resultado satisfactorio. Resultado satisfactorio igual a obtuve un fallo en el que me concede la razón el tribunal. Esa es la forma en la que estaríamos pensando en que estas herramientas nos vayan llevando o nos estén permitiendo agilizar la actividad. Y la otra, está DocSign CLM, que también tiene que ver con contratos, con la redacción, identificación de las cláusulas, la vigencia. Justamente también estaremos pensando en ese otro dato, que bueno, no siempre todo lo que el contrato puede haber plasmado estará vigente en todo momento, sino que también aquí las herramientas podrían enfocarse en eso y decirnos, cuidado, este dato ya no, pues habrá que modificar tal vez, habrá que actualizar el contrato en específico. En fin, bueno, sí habrá que decir que estas 4 realmente son demostrativas, no limitativas, ¿verdad? Porque herramientas de inteligencia artificial nos vamos a encontrar suficientes en este momento como para decir, no faltan muchas, incluso en el área jurídica faltarán otras, pero en lo general no se diga, tan solo podemos pensar lo que sucede con Gemini o algunas otras de estas herramientas donde nosotros también podemos hacer las búsquedas o solicitarle un dato.
Ahora sí vamos a ir con otra información que sí es interesante y bueno, ahí sí yo les preguntaría luego si en alguno de los casos ya la habían escuchado al menos. Es un dato pues relativamente nuevo. Ahí sí habría que desplegar la página. Este es un enlace que nos va a llevar un dato y nos vamos a encontrar con que nos dice la abogada virtual. O sea, ya no estamos pensando en un paquete de información de inteligencia artificial que exclusivamente procesa información, sino que ahora tenemos condiciones distintas. Ahora nos dice abogada virtual y pues de nombre Tlali. ¿Alguien ya la había ubicado? No. Pues ahí está, ahora sí, ahí está la competencia. Pero la competencia en estos términos. ¿Cuál es la diferencia con este mecanismo? Se vieron que cuando pasamos por Ross Intelligence y todas ellas, estamos hablando de herramientas, plataformas, a las que a lo mejor hasta estamos suscritos, que me procesan la información, pero yo estoy dado de alta dentro de la herramienta. Esta abogada virtual, Tlali, funciona vía mensajería, paquete de mensajería como WhatsApp. Y resulta que, miren, esto es producto de algo denominado Artistas Legales, una ONG. Son los creadores. Crean este mecanismo de inteligencia artificial que podemos decir es una defensoría de oficio virtual, por calificarlo de alguna forma, porque la pretensión de la ONG es esa, que personas con ciertas problemáticas pueden consultar a Tlali, Tlali les da un resultado, pero aquí viene el dato adicional. La propia Tlali, una vez que dé el resultado, podría ella misma decir, acude a tal despacho o ve con abogados especializados en esta área. ¿Se fijaron que caímos en lo mismo? No hay una sustitución absoluta, ¿verdad? Aunque este es un mecanismo que está pensado para auxiliar a las personas y ahora sí, sobre todo, ahí nos habla de que multas de tránsito, de divorcios y algunas cuestiones como esas, le puedan hacer la consulta, contesta, les da el resultado, en algunos de esos casos a lo mejor les dice, pues sabes qué, sí acude a la oficialidad del registro civil y tramita esto, pero también con la opción a decir, acude con estos especialistas en el área para que terminen de llevar el procedimiento. Entonces, esta es la otra parte interesante de este esquema. Diferencia, que ya viene por mensajería. O sea, no estamos pensando en que es como Gemini, que hay que entrar a una página, o como Copilot, que hay que entrar a la página, sino que esto está funcionando por el sistema de mensajería, concretamente WhatsApp. Y a través de ahí hacer las consultas. Sí les voy a también comentar una experiencia. Cuando hablaba un poco de esto del abogado del futuro Legal Tech, había que cerrar con un producto. Y el producto era lanzar una solución a una problemática, pero que mediara el uso de la tecnología, concretamente de un mecanismo como la inteligencia artificial. Y se tomó como base la cuestión de derecho laboral. Entonces hay trabajadores que tienen ciertas problemáticas, se les puede asesorar, algo parecido a esto, por cierto, algo parecido a esto, pero había que generar el esquema donde ingresan. Entonces ahí está la aplicación, en la aplicación entran las personas, dejan sus consultas y también, curiosamente, cuando ya sale el dato de Tlali, pues resulta que también estaba pensado así, que la aplicación luego conecte con abogados para que puedan llevar sus trámites. O podría ser cuestiones de migración, por ejemplo. ¿Qué tal que también digamos, pues vamos a generar un esquema para migración, pues todas estas personas que se encuentran en una situación irregular, que ingresan a una aplicación y luego también le enlace a despachos especializados
para que puedan llevar a buen término pues, los resultados de, pues a lo mejor una nacionalización o cosas por el estilo. En el otro que les mencionaba de la cuestión laboral, pues estaríamos pensando en, pues tal vez las prestaciones que se van a reclamar, etcétera, según sea el caso. Bueno, ahí obviamente queda esto de la página de Tlali como dato extra. Este es, ahora sí como se dice, este es un bonus track, ¿verdad? Dato adicional. Miren, ahí está cómo se mostraría dentro del esquema de mensajería para que se logre hacer la consulta y obviamente con esto nosotros ya ingresamos, le pedimos el dato y nos lo estaría aportando. Bueno, creo que concretamente sería todo con esto. Y miren, siguiente dato. Luego ya veremos si hay algún comentario adicional o alguna cuestión que surja como duda. Pues fíjense cómo todo esto ha venido derivando en distintas cuestiones desde lo más general hasta llegar a las aplicaciones concretas que pueden estar utilizando y ya vamos con el otro problema. El consumo de energía. La inteligencia artificial funciona con energía. Y yo se los menciono porque desconozco si alguien ha escuchado, sobre todo había una empresa, no recuerdo si era Ghibli o algo así, cuando se generaba esto de los cómics, y que incluso pues, hay una demanda de por medio, etcétera, pero la cuestión es que todo el mundo quiso generar imágenes para todo. Y en ese justo momento llegaron comentarios donde decían es que se está consumiendo demasiada energía por el uso excesivo de la inteligencia artificial y el problema no es que se consuma la luz, el problema es el procedimiento de generación de energía, es a donde iba, ¿no? A lo mejor se está consumiendo demasiada agua para generar electricidad porque todo el mundo está pensando en crear su cómic. Y pues hacia allá es a donde va ahora con esto de la energía. De hecho, técnicamente estaba pensada para que cerráramos con eso, de qué tanto problema puede ser o si no es tanto problema el uso de la inteligencia artificial ya pensando en consumo. Técnicamente casi con eso estaríamos considerando en que se cerraría esta parte de la información para luego ver qué otros detalles podrían estar surgiendo en concreto o sobre la marcha de todos estos contenidos que se fueron mencionando. Dicen que se va a duplicar. A ver. Dicen que se va a duplicar la cantidad de electricidad que demanda la inteligencia artificial para el año 2030. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en el 2025, eso es más o menos el consumo de electricidad global de centros de datos y que va a estar más del doble de 2025 en los próximos 10 años, particularmente empujado por China y por Estados Unidos. Vemos acá que China consume más que todo el mundo, pero en realidad cuando vemos otros análisis, por ejemplo, este análisis vemos el crecimiento gigantesco en terawatts por hora de la inteligencia artificial comparado con otras fuentes, como por ejemplo Eslovenia. El país de Eslovenia está lentamente consumiendo más electricidad, mientras que consume más electricidad. Luego está este otro gráfico que habla de cómo cada pregunta que se le hace a ChatGPT o un chat basado en tecnologías consume 2.9 watts por hora, comparado con menos de un 10%, que es una búsqueda normal en Google Search, y cuántos kilowatts por hora se gastan generando una línea de 100 palabras, o los trillones de dólares que se gastan en el uso global de estos chatbots. De hecho, en este punto, vamos en que los data centers globales, todos los centros de datos sobre los que funciona Internet, están gastando más electricidad de la Arabia Saudita, y casi tanta electricidad como la que gasta el país de Francia completo. Estamos en el punto en el que múltiples de estas compañías están empezando a invertir en la próxima generación de plantas de energía nuclear, están apoyando
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sentirnos muy tristes de que cada vez que generamos un código de inteligencia artificial hay un número de niños en un país determinado. Hoy les voy a contar la verdad del uso del agua de los centros, pero les quiero advertir antes de avanzar que la respuesta los va a enojar. Te va a enojar esta respuesta. No te va a gustar lo que estás a punto de ver. No es lo que crees, pero es la verdad. Primero, hay que entender cómo funciona esto. La razón por la que los data centers gastan una gran cantidad de electricidad es porque necesitan ser enfriados. En el curso Fundamentos de Software hablamos de cómo funciona la inteligencia. Pero en resumen, piensen en una CPU como una y una TPU, las de Google, página por página. Son procesadores paralelos que hacen múltiples. Y a cambio, esto genera unos ciertos problemas. Entonces, ese uso de electricidad tiene que venir de algún lado. Pueden ser plantas hidroeléctricas, plantas de gas, plantas de energía basada en carbón o plantas de energía nuclear o solar. Pero también generan calor. Los chips, a medida que son llevados al límite, y la inteligencia artificial tiende a llevar al límite los chips dentro de un data center, generan mucho calor. El calor hace que pueda quemarse el data center. Los fabricantes de los data centers tienen que enfriar el data center de alguna manera. Así que la otra forma de usar agua en el proceso es pasándole agua al sistema para enfriar el data center. Entonces aquí tenemos dos usos distintos de agua. Las plantas de carbón necesitan agua para enfriarse, las hidroeléctricas usan agua para la generación de movimiento del agua. Pero aparte de eso, hay que pasar chorros de agua por entre el data center para disipar el calor y reducir esa energía, ese gasto energético. De ahí es que viene tanto el uso del agua como el uso del calor y de la electricidad en los data centers. Y entonces me puse a pensar, esto pues cómo lo podemos comparar, cómo podemos darnos una idea. Y construí este pequeño gráfico donde ustedes pueden ver acá el uso de agua en litros, de medio kilo de almendras, medio kilo de tomates, y una chuleta de carne. Entonces, una chuleta de carne de 250 gramos, entiendo que algunos de ustedes en algunas nacionalidades consiguen chuletas más grandes que 150 gramos. ¿Cuánta agua consumen? Entonces, medio kilo de almendras, 500 gramos de almendras, consumen 1.543 litros de agua para poder ser producidos. Medio kilo de tomates, los tomates son mucho más eficientes desde la perspectiva del uso del agua. Requieren 52, consumen 52 litros de agua para ser producidos. Y un solo steak, una sola chuleta, un solo corte, un filete de carne de vaca de 250 gramos, requiere 4.650 litros de agua. Cuando mucha gente habla de 70, entonces, movámoslo al uso de los data centers. Los data centers del mundo consumen al día 4.163.952 litros de agua. Más o menos, 4.1 millones de litros de agua consume un data center. Aunque es distinto, el agua que consume la carne queda fuera. Donde el agua que consume el data center fluye y luego regresa a la naturaleza. Lo mismo que pasa en una planta de energía hidroeléctrica. Pero para efectos prácticos, digamos que están siendo consumidos de una manera equivalente. Entonces, un data center, todos los data centers del mundo, consumen 4.1 millones de litros de agua. ¿Cuántos paquetes de 500 gramos de almendras se pueden producir con lo que gasta un data center? Todos los data centers del mundo al día. Con todos los data centers del mundo al día se producen 2.697 paquetes de almendras, 80.000 paquetes de tomates y solamente 895 gramos de carne. Y algo que yo no sé si ustedes saben es que la humanidad come mucho más que 895 filetes de carne al día. Es difícil encontrar estos datos, pero después de un poquito de deep research, logré encontrar que la humanidad consume 646 millones de filetes de carne al día. 646 millones de filetes de carne al día. Entonces me puse a tratar de entender realmente si esto es verdad. Es que esto es verdad. Resulta que
cuando uno analiza todos los queries que ocurren en búsquedas de internet, que son más o menos unos 250 millones de queries al día, y uno analiza todo el consumo de hora, el consumo de agua, y toda la vuelta, termina consumiendo más o menos 1.1 millones de galones, que es eso es más o menos el equivalente a una piscina olímpica y media de agua. Cuando uno piensa en millones de galones, pues uno piensa en números gigantescos, pero el número es una piscina y media de agua. Esto significa en la práctica que un día de comer carne en la humanidad equivale a 2000 años de data centers en uso de agua. Y este es el problema de la conversación del uso del agua en inteligencia artificial, que no tiene sentido. Estos son números realmente el consumo de agua en los data centers es un no problema. Lo que pasa es que es muy popular, porque hace que la gente se Tú, muy probablemente tú compartiste este video sin haber llegado acá, a este punto, donde te estoy mostrando. El problema del agua no es el problema del agua. Sí hay otros problemas, como el problema de la electricidad. Entonces hablemos del problema de la electricidad. Esto es realmente donde se está yendo el consumo del agua. Se van más o menos 2 litros en enfriar un data center y 7.6 litros en generar electricidad por cada kilowatt hora de electricidad que se consume de inteligencia artificial. Y efectivamente se está duplicando la perspectiva de cuánto consumo eléctrico van a generar esos data centers. Pero si ustedes miran acá, es prácticamente por los data centers nos van a internet toda la vida. Los data centers normales, en azul oscuro, tienen las. Encontré en este blog este gráfico que me explica. Un año de usar un chatbot es el equivalente en uso de electricidad y de consumo de agua a conducir un automóvil 10 kilómetros o a darte 5 duchas calientes de 5 minutos o a llenar la bañera 2 veces. Eso es más o menos el equivalente a usar un año de chatbots. Realmente, si a ti te importara el planeta, pues no te bañarías. No tiene nada que ver, esto es el típico problema de toda la vida, y es tratar de señalar que tú eres mejor que el resto, que nos debería preocupar, que el calentamiento global, todo eso es verdad, el calentamiento global es importante, y también es verdad que nos debería importar, y también es verdad que tú eres mejor que el resto, quizás. Pero esto no es la forma, esto no tiene ningún sentido, esto es un no problema. El otro tema es que nosotros tenemos un próximo muy claro de cómo va evolucionando y mejorando el uso energético de la inteligencia artificial, porque las empresas no son tontas, las empresas quieren ser más eficientes para en los diferentes benchmarks y rankings de calidad de inteligencia artificial hemos ido evaluando con el pasar del tiempo cómo va reduciéndose el precio por modelos junto con su inteligencia. Y la buena noticia es que a medida también estamos encontrando formas de hacerlo mucho más barato. Yo diría que es un chip personalizado usa mucho menos electricidad, lo que les permite cobrar mucho más barato por cada token generado. Nosotros explicamos que ese concepto de este, por ejemplo, es un gráfico de las proyecciones más ambiciosas año tras año de la Asociación de la Energía Solar. Y en medio de ustedes está y junto con la energía nuclear y otras energías renovables están reduciendo de una manera impresionante, prácticamente dramática, la cantidad de energía renovable que estamos usando. Muy probablemente en este punto no solamente no es viable, sino que no es económicamente viable. Estamos en el punto Este era un dato adicional, sobre todo por lo que se está observando en últimas fechas cuando se hablaba de esto del consumo de energía, etcétera.
Y bueno, pues aquí vienen todos estos datos que nos están arrojando. Entonces, nos quedó claro, sí, consume energía, obviamente, pero pues no tal vez como se estaba tratando de impulsar una idea, sino que, bueno, pues como todo, consumirá. De hecho, podemos decir algo. Buscadores como Google están consumiendo energía, evidentemente sí, ¿verdad? Y a mayor cantidad de búsquedas, pues obviamente estarán consumiendo energía. Acá lo que está cambiando es obviamente la exigencia que tienen los mecanismos de inteligencia artificial, porque obviamente están generando resultados a veces en cuestión de segundos. Depende la complejidad de la petición. Habrá algunas peticiones que sí las van a procesar un poco más lentas, como todo esto que se acaba de mencionar de las herramientas especializadas. Cuando hablamos de va a venir un lote de 800 convenios, pues tampoco no esperamos que los procese en 5 segundos, ¿verdad? Porque obviamente la cantidad de información es mayor, pero también ahí habrá una mayor agilidad porque está permitiéndose que a través de el mecanismo nos dé una mayor agilidad. Ahí se utilizaron algunos términos. ¿Se fijaron cómo se habló de las queries? Que no es otra cosa que las consultas. O sea, la consulta que le están haciendo a la inteligencia artificial cuando le dicen, a ver, dame este dato y la está procesando, es una petición y obviamente lo está traduciendo a consumo de energía y todo lo demás que ya se observó. En fin, bueno, todo esto es lo que como regla general podríamos estar observando en la implementación, la adhesión de la inteligencia artificial en el campo de derecho. Conclusión a todo esto, y ahí, bueno, yo no sé, maestra Emma, si de verdad quisiera así como que hicieran algún ejercicio o lo terminamos. ¿Cómo? Perdón. Sí, porque sería un tanto complicado, pero la verdad es que pues tampoco no sería tan necesario porque al final del día pues tenemos ya nociones de lo que es la inteligencia artificial, sabemos más o menos cómo procesar y a lo mejor lo único que nos faltaba era afinar algunos detalles. También yo les decía al inicio que pues sí pensaba que además por la señal de internet sería un tanto complicado, pero pues sí, yo creo que nos debemos de quedar con esas inquietudes de que faltaría adentrarnos a... En alguna de los esquemas se fijaron cómo se hablaba de mitigar la problemática pensando en no tanto la desaparición de la carrera, sino en la continuidad. Y justamente aparecía la preparación en campos de inteligencia artificial, en el entendido de que una cosa es que soy abogado y otra cosa es que sepa manejar muy bien la inteligencia artificial. O la otra, ya vimos pues estos desfases que tiene la inteligencia artificial, o lo mismo, yo les puedo decir algo. Sabemos esto de los teléfonos inteligentes y a veces son tan inteligentes que se traban a la primera, ¿verdad? Y entonces pues, la cuestión es que sí, muy inteligentes, pero también la exigencia, etcétera, nos puede dar una situación que a lo mejor no esperábamos. Traducido eso en resultado de inteligencia artificial, pues también nos queda claro que si es un detalle concreto como el que acabamos de mencionar, donde yo no le estoy alimentando de forma correcta a la plataforma, me puede dar un resultado equívoco, erróneo. Bueno, ya por cuestión de tiempo, pues creo que ya hasta nos andamos pasando, ¿verdad? Pues les agradezco mucho y ya nada más queda pendiente si hubiera algún comentario. ¿Tienen alguna pregunta para el maestro? Creo que este es un tema que llega a tiempo, es un tema que no consideramos como parte del plan de estudio, lógicamente porque es un plan generado en el 2016, posiblemente en un plan nuevo ya vaya a estar considerada como tal. Todos lo utilizamos, hay quienes realizan sus actividades a través de chat GPT, entonces le dicen, búscame esto, y luego resulta que así lo entregan, pero hay que leerlo, hay que saber qué nos dice. Recordemos que esas
herramientas están alimentadas por personas como nosotros. Lógicamente tienen que ser personas con conocimiento. Sin embargo, yo he recibido actividades donde ni siquiera le quitan la fecha en que consultaron al chat. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Se pueden utilizar? Sí, pero hay que saber qué es lo que nos dice, si es real, si es correcto. ¿Vino la inteligencia artificial a hacernos la vida más sencilla? Sí, pero también hay que aprovecharla, no solamente utilizarla, cumplir y listo. Ya vimos a Tlali. Bueno, qué fabuloso es tener un abogado digital a quien le podamos preguntar. Sin embargo, pues puede tener errores, como ya lo mencionó el maestro. Pero tenemos que analizar esa información para que verifiquemos si efectivamente corresponde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, gracias, maestro, por su participación, por este tema tan importante. Gracias. Miren, nada más un último detalle. Ahorita que mencionamos lo de Tlali, su motor de búsqueda también está basado en ChatGPT. Entonces, esta organización, esta ONG, basó su modelo también en ChatGPT, pero vean cómo evolucionaron de uno al otro. Y ahí solamente les dejaría una reflexión. Vean lo que se podría hacer y por qué la carrera puede continuar, incluso hasta generando ese tipo de campos podría ser el extra, el plus, cuando ya se está transformando la carrera. Bueno, ahora sí sería todo y pues muchas gracias y hacer uso correcto y hacer ahora sí que más inteligentes que la inteligencia artificial porque la sabemos usar y la sabemos usar de la forma correcta. Muchas gracias. Como parte de las actividades, vamos a continuar con la presentación de los trabajos finales para que se preparen quienes van a presentar. Ya saben.